Amigos, ¿de verdad alguien ya perdió lo poco que le quedaba de neuronas en la cabeza? Y es que fíjense nada más cómo se puso esta panista a hacer su circo, su maroma y su teatro. Ya estamos hartos de que los mexicanos tengamos que estar pagando el sueldo de personas como ella, como Lili Téllez, que nomás van a ir a hacer el ridículo, que nomás van a ir a exhibirse. Imagínense nada más qué pena que vean en otros lados en el mundo que nuestras personas, los que están representándonos en la política, sean personas como Lili Téllez y vean ahí buscando a Citlali Hernández. Vieja ridícula, ponte a trabajar en vez de andar haciendo tus cartulinas. No estás en la primaria para andar poniéndote a jugar y de todo. Fíjense nada más, en eso dedica su tiempo la señora, en eso dedica su jornada laboral, en hacer el ridículo y en quedar completamente exhibida en el Senado. Que venga la corrupta que cobra sin trabajar para que puedan hablar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente, amigos, con todo lo ocurrido, lo sucedido. Y es que fíjense nada más que salió la Lili Téllez y busca ahora a Citlali Hernández. ¿Qué necesita? Que se sienten de frente a ella y le digan nuevamente otras 5 verdades. No es suficiente a las veces que ella se humilla solita. Quiere todavía, lo exige, que la terminen humillando. Amigos, con 5 palabritas terminas callándole la boca a esta corrupta. Y de todos modos, miren, duro, insiste y insiste y insiste. Y fíjense nada más ahora todo lo que terminó ocurriendo. Aquí tenemos los hechos, amigos, así es de que vamos viéndolo. Aquí todo mundo habla de trabajadores, particularmente los de la derecha, de la oposición, pero para pretender engañar y manipular y mantener la explotación. Me sorprende, además, la ignorancia y la mala fe con la que están actuando. Hoy me voy a dirigir no a ellos, a los 36 millones de personas trabajadoras del sector formal, a los más de 4 millones de pensionados del Seguro Social y a los más de 1.230.000 pensionados y jubilados del ISSSTE, así como a cada una de sus familias, y no a los 100 banqueros o financieros y empresarios que están buscando defender los intereses de la oposición. En estos últimos 6 años... Permítame, senador Napoleón Gómez Urrutia. Con mucho gusto, también que frene el reloj, por favor. Senadoras y senadores, estamos en una discusión tan importante que merece el respeto de todos nosotros. Primero, a los oradores que están haciendo uso de la tribuna. Después, a esta gran institución a la que representamos. Por supuesto que es mi responsabilidad pedirles que guarden el orden y el respeto. Al final de cuentas, cada quien es responsable de las acciones que toma, pero esta mesa es enérgica en reclamar que permitan el orden y el respeto a los oradores, a la tribuna y al país. Si no lo consideran así, que el pueblo se los demande. Adelante, senador Gómez Urrutia. Muchas gracias, presidenta. La verdad es una vergüenza que conviertan a este Senado de la República Permítame, senador, en un sector momento. de comunicación. Permítame, senador Gómez Urrutia. ¿Con Gracias. qué objeto, senador Holguín? Con el objeto de pedirle también que pudiera garantizarse el respeto al orador, Sí. porque está obstruyendo la filmación de su intervención por la legisladora reaccionaria, y también para pedirle la oportunidad de que cuando finalice su intervención pueda formularle una pregunta al orador. Permítame, senador Holguín. Le solicito al senador Gómez Urrutia sea tan amable de pasar a tomar alguna de las tribunas que están aquí arriba a un costado de la mesa directiva, por favor, y pedirle a las cámaras del Senado, del canal del Congreso, que tomen la imagen del senador Napoleón Gómez Urrutia. Y por supuesto, senador Holguín, al finalizar la ponencia del senador Napoleón, tomaremos la pregunta si es que la acepta. Orden en la asamblea, senadoras y senadores, orden en la asamblea.
Y vuelvo a culminar a la senadora Lili Téllez. Permita al orador hacer uso de la palabra y de la tribuna. Retírese del frente de la tribuna del senadora Lili Téllez. Ocupe el lugar en su escaño. Si lo levanta, se lo voy a quitar. Si lo levanta, se lo quito. Entonces, que sea más para allá. Ahí está perfecto. Que nos agarre esa cámara. Puede agarrar esa cámara. Y listo. Senadora Lili Téllez, tome su lugar en el escaño que le corresponde y permítale al senador Gómez Urrutia hacer uso de la palabra. Nosotros hemos sido respetuosos con los oradores de su grupo parlamentario. La llamo y la culmino a que tome su lugar en su escaño, senadora Téllez. Hago un último llamado para su cordura, senadora, y regrese al escaño que le corresponde. Le pido al orador continúe, por favor. Gracias, presidenta. Es la primera vez que subo a este lugar. Yo no tengo ese complejo de otras y otros senadores que suben generalmente arriba, y si tuvieran uno más arriba también subirían. No tengo ese complejo. Siempre he hablado desde ahí, desde la verdadera tribuna del Senado de la República. Y por eso me refiero hoy a los 36 millones de trabajadores que van a ser beneficiados. No a esos banqueros, financieros que se están robando el dinero. No confundan. Los que se han quedado con los fondos de las Afores han sido los banqueros. Precisamente ellos son los que no los han distribuido ni engañado. Y cuando se hace un trámite, busca, por supuesto, retrasar, engañar y manipular todo para que los trabajadores no puedan tener acceso a ellos. Pero aquí nos enfrentamos a una campaña de mentiras, de difamación cínica, descarada, que representan a los cabilderos y lobistas de los empresarios y banqueros de este país que están sentados del lado derecho desde esta tribuna. Permítame, senador Napoleón. Permítame, senador Gómez Urrutia. ¿Con qué objeto, senador Víctor Fuentes? Es una pregunta, presidente. Permítame. ¿Acepta pregunta del senador Víctor Fuentes, el orador? Cuando termine, por favor. Al concluir. Gracias. Continúe Como decía, en estos últimos 6 años hemos logrado los avances históricos en materia de derechos laborales más importantes del país de los últimos 8 gobiernos anteriores. Más de 160 iniciativas de reforma que han sido aprobadas por este Pleno del Senado de la República y por el Congreso de la Unión, todas en beneficio de la clase trabajadora. Y siempre con la misma oposición de los sectores que representan los intereses de la derecha más reaccionaria, sucia, perversa y avara de este país. En el Senado de la República, que me honra presidir, y como integrante de este grupo, luchamos incansablemente para garantizar la democracia, la libertad sindical y el bienestar, unas condiciones de trabajo dignas para la clase trabajadora que otros no conocen y que hoy quieren pretender defender. El Fondo de Pensiones para el Bienestar no será la excepción, porque velará también por la economía de estos trabajadores, por su vejez, su retiro, sus ahorros y por una pensión digna. Este fondo dignifica el retiro y descanso de millones de mexicanas y mexicanos. Y se da como en muchos otros casos cuando se crea un fondo. Y por si no lo saben, estudien a los países donde existen los fondos de pensiones. Y les menciono un solo país. En el caso de Escandinavia, países pobres después de la Segunda Guerra Mundial, hoy tienen el fondo de pensiones más grande del mundo, por encima de los Estados Unidos, de Canadá, de China. Noruega, un país de 5 millones de habitantes, lo tiene, porque en los años 50 llegó un gobierno socialdemócrata que implantó las medidas para utilizar los recursos del país, la explotación de los recursos naturales y programas de beneficios sociales para llegar a esta situación.
Por eso, hoy que no caigamos en estas provocaciones y en esta manipulación. No queremos que engañen más a los trabajadores. Los trabajadores no van a aceptar que los engañen jamás. Permítame, senador Gómez Urrutia, yo convoco a las senadoras, senadores del grupo parlamentario de Morena, no caer en provocaciones y mantener el orden para permitir a uno de los oradores más conocedores de este tema para que pueda disponer del tiempo que le resta para hacer uso de la tribuna con respeto. Les pido, por favor, le permitan concluir con su participación. Y a la senadora que le he pedido que guarde el orden, se lo he pedido muchas veces. No está en su voluntad respetar ni la tribuna, ni el Pleno, ni al pueblo de México. Continúe, por favor, senador Gómez Urrutia. Gracias, presidenta. Yo creo que estas manifestaciones son de personas que ni siquiera conocen de cerca en vida a un trabajador y saben lo que hacen en sus actividades diarias, generando la riqueza de este país. En este proyecto de reforma se garantizará el acceso de las personas trabajadoras a sus ahorros con el dinero de cuentas de Afores que no han mostrado actividad y que hoy se quedan en manos de los bancos. Y para que lo puedan reclamar en cualquier momento, porque es un derecho que no han dicho aquí, es imprescriptible. No vence ese derecho. Y estos ahorros acumulados en las cuentas nunca podrán ser objeto de pérdida, caducidad o prescripción. ¿Por qué nos manipulan? ¿Por qué engañan? Sabemos los intereses que representan, pero lo sabe el pueblo de México. Concluya. Y por eso no pueden llegar nunca a gobernar más este país. Ya lo dijeron, ya lo que sucedió. Concluya. Por eso, gracias. Este fondo, por eso las pensiones, la reforma en pensiones para el bienestar, busca resarcir esas desventajas acumuladas de tantos años. Senador Napoleón, gracias, presidenta. Tiene 3 oradores, 2 que han pedido una pregunta y finalmente el senador Gustavo, ¿con qué objeto? También pregunta. Permítame. Aceptó la pregunta del senador Holguín, por lo tanto tiene 1 minuto para hacer su pregunta y 2 minutos para contestar. Y posteriormente iré dando la palabra al senador Fuentes y al senador Madero. Adelante, senador Holguín. Senador, hemos visto que muy hipócritamente los senadores reaccionarios del PRIAN dicen que todos están muy a favor de que mejoren las pensiones, que están del lado de los trabajadores y una serie de mentiras pues muy tremendas. Entonces preguntarle a usted, que es un especialista en el tema, históricamente, ¿cuál ha sido la política, cuál ha sido la postura del PRIAN ante la clase trabajadora, ante las demandas, ante los intereses de los trabajadores de México? Siempre han sido de oposición. Nunca se ha aprobado una reforma en este Senado de la 160 con el apoyo masivo de los representantes senadores de los diferentes partidos de la oposición. Siempre en contra, siempre, porque están dedicados aquí, como dije, son como cabilderos encubiertos o disfrazados de senadores de la República, pero representan intereses ocultos, son cínicos e hipócritas. Aquí aprueban a veces en la mañana las reformas en la Comisión de Trabajo y vienen aquí a presentar oposición totalmente a todo aquel que beneficie a un trabajador. Son una vergüenza, son un cinismo, un descaro, compañero senador, verdaderamente. Y qué pena que vengan visitantes de fuera a ver estas excentricidades, estas ridiculeces con las que quieren provocar, sacarnos de contexto del tema principal de discusión. Este es un fondo en beneficio de toda la clase trabajadora y, por supuesto, de la gran mayoría. Va a comenzar de inmediato y no prescribe, y esto es algo muy importante que no han mencionado nadie aquí. Permítame, senador, continuar con las preguntas. Senador Víctor Fuentes, tiene 1 minuto para hacer su pregunta, 2 para contestar. Y invito a la senadora Sánchez y a la senadora Valderas, si quieren hacer uso de la palabra. La mesa directiva toma nota de los oradores, no es necesario gritar desde su escaño, con mucho gusto se les concede la palabra para que expresen con respeto lo que tengan que expresar. Adelante, senador Víctor Fuentes.
Gracias, presidenta. El senador Napoleón Gómez sabe lo admiro y lo respeto en verdad, y lo considero un hombre sumamente sensible. Hay algunos senadores de la izquierda que en verdad los considero hombres con muchas cualidades, y el senador lo es, y lo digo en público y en privado. Gracias. Y yo le quisiera hacer, con la trayectoria, el recorrido y el gran conocimiento en muchos temas que tiene, una pregunta similar a la que le hice al senador Reyes. Senador Urrutia, yo estoy completamente de acuerdo con usted en los abusos bancarios, y me hubiera encantado impulsar con usted una reforma financiera que estoy seguro que jamás hubiera pasado, aunque usted lo hubiera querido y yo también y muchos otros también, porque el gobierno consiente a los banqueros. Y aquí va mi pregunta. Estos 40,000 millones que están en discusión generan hoy en día una ganancia para los banqueros. Coincido con usted, lo concluyo, en interés para los banqueros. Y la pregunta es, ¿cuál es esa utilidad para los banqueros de los 40,000 millones? ¿Y cuál es la utilidad? Concluya. Ahí va la pregunta. ¿Y cuál es? Concluya. Los banqueros. Concluya su que ha pregunta. adquirido este gobierno. Llamo nuevamente a la Asamblea a guardar el orden. No puedo, pues no me escuchan. Concluya. 2 minutos para contestar, Gracias. senador. Es indudable que Por solamente favor, en el año 2023 guarden silencio, las Afores senadoras, cerraron senadores. con plusvalías de 464,000 millones de pesos, solo en 2023. Cantidad que acumulada a lo largo de 15 años resulta en más de 3 billones de pesos en rendimientos, que equivalen a un 51.46% del total. Este fondo nuevo que se está creando en el Banco de México evitará que las Afores manejadas... Senador Napoleón, permítame. ¿Con qué objeto, senador César Cravioto? A ver, presidenta y orador, yo creo que tú estás en tu derecho de decir no sigo hablando hasta que no haya cordura por parte de esta señora. No hables, hasta que no, y aquí nos quedamos 2 horas que siga con su show, pero... Senador, no ha dicho con qué objeto. Senador Cravioto, no ha dicho con qué objeto. Gracias, senador. Continúe el orador con su exposición. Este fondo evitará que las Afores manejadas principalmente por instituciones privadas administren el dinero que no es suyo y además cobren comisiones por el manejo de las cuentas. Qué vergüenza, verdaderamente. No sé a qué representa esta señora. A ver, vuelvo a llamar la atención a la Asamblea y vuelvo a llamar la atención a las y los senadores. Dejen al senador expresar los argumentos que con razón está contestando a quien le ha hecho una pregunta. Estamos debatiendo un tema de altura que entiende el pueblo y que entienden los senadores que estudian y conocen de los temas nacionales. Lo mejor es dejar que el senador exprese lo que tenga que expresar y dejen que lo demás, que no es trascendente, siga ahí y pongamos atención al orador. Yo le pido, por favor, al senador Napoleón Gómez Urrutia que levante la voz para que pueda ser escuchado para la Asamblea y conteste lo que se le ha preguntado. Adelante, senador Napoleón. ¿Con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Esta es una provocación ridícula, verdaderamente, ¿no? Adelante, Ridícula, senador Napoleón. vergonzosa, indignante, ¿no? La verdad. Tiene razón el Continúe senador Cravioto. el senador Gómez Urrutia. Yo lo único que quiero decir es que cuando se estableció este sistema de pensiones nuevo, que a la larga va a generar la base para que los trabajadores tengan justicia laboral y dignidad, va a ser una pensión que se basará no en función del ahorro, sino del salario,
porque en el pasado, como se manejó al revés, los únicos que ganaron fueron los bancos y las Afores teniendo rendimiento con el dinero de las y los mexicanos. Y si vemos quiénes son los dueños de las Afores, pues son los mismos banqueros que están defendiendo sus intereses. Banco Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, todos a los que están defendiendo estos que se oponen a la creación de este fondo en beneficio de toda la clase trabajadora y del pueblo de México. Gracias, senadora. Permítame, senador, porque hay una pregunta que quiere hacer el senador Gustavo Madero. ¿Acepta la pregunta? Ya se alargó mucho esto. En estas condiciones, Gustavo, discúlpame. Gracias, senador. Gracias. Muchas gracias, senador Gómez Urrutia. Tribuna, senadora Lili Telles, no grite. Aquí está la tribuna, puede hacer uso de ella. Pero después de hacer uso de ella en este asunto, le pido que deje conducir a todas y todos los senadores los argumentos que correspondan con respeto. Tiene un minuto. ¿Tampoco cree que voy a desistir? Tiene un minuto, senadora. El resto de esta noche de exhibir a esta corrupta que no viene a trabajar de ninguna manera. Que venga la corrupta que cobra sin trabajar para que puedan hablar. Espero que después de esto deje trabajar, senadora. Senadora Lili Telles, tome su lugar en el escaño que le corresponde y permítale al senador Gómez Urrutia hacer uso de la palabra. Nosotros hemos sido respetuosos con los oradores de su grupo parlamentario. La llamo y la culmino a que tome su lugar en su escaño, senadora Telles.